Buenas noches. Buenas noches. Aquí en la entrevista tengo a un compañero del sistema policial costarricense, el cual labora para el Ministerio de Seguridad Pública. En la siguiente entrevista vamos a hacer sobre la persona funcionaria, en la cual en sus funciones a veces debe presentar lo que es la parte de defensa personal para hacer valer la ley. Se va a abrir este espacio tres preguntas que le voy a hacer al compañero, en el cual ya vamos a tener la presentación, en la cual consta la siguiente. Voy a preguntarle al compañero, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Leiber Calvo Sánchez. Leiber Calvo Sánchez, ¿en qué tipo de policía labora usted? Para Fuerza Pública. ¿Cuántos años tiene para laborar usted para la fuerza pública? 32 años. 32 años. 32 años han pasado de que este joven, muchacho, señor, ha actuado y ha tenido función policial durante este tiempo. Vemos diferentes facetas desde los años 80 hacia acá, que ha cambiado y ha venido cambiando la violencia social en términos del sistema policial costarricense. A modo de introducción, vimos la presentación del compañero. ¿Para cuál unidad labora usted? Curriabat, delegación de Curriabat. Ok. Delegación de Curriabat en el sector de San José, cubre Curriabat. Anteriormente, ¿dónde laboraba? Estuve en 3 partes, por decirlo así. Y pertenecí a la primera comisaría al comienzo. Ok. Policía supervisora. Casa presidencial. Y últimamente acá. Acá en Delta 6 durante Delta 6. ¿Cuántos años más o menos? Delta 6 puedo llevar unos casi 20 años. 20 años, la mayoría de tiempo ha estado acá. Bueno, como primer pregunta, ¿usted ha vivido alguna situación dentro del quehacer policial que le haya provocado mucha ira y que haya perdido usted el control, expresándola de diferentes maneras? Como por ejemplo, el uso exceso de la fuerza, gritando, golpeando, tirando objetos, entre otros. No. 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 Ok. Nunca he experimentado eso. Ese falta de control de la situación que se presenta, no. Sí han habido ocasiones donde el policía pues tiene que hacerse valer como tal, pero siempre igual con el respeto que merece todas las personas, aun aquel que sea infractor, porque yo creo que hay un dicho que dice al perro como se le trate, y yo creo que si uno, indistintamente si las personas se equivocan o cometen un delito, lo único que debe actuar uno es como policía y hacer la detención que corresponda. Si hay algo más, obviamente pues habrá que hacerlo, pero dentro de mis años laborales nunca he tenido un problema con las personas que en su momento tuve que detener. Ok, si su respuesta, usted me está diciendo que siempre ha tenido un autocontrol. Ok, ¿cuáles fueron esos factores que usted cree que influyeron en ese autocontrol? Quizá la forma de ser uno, la forma de que lo criaron y pues el don que creo que Dios pone en cada ser humano también es parte, porque el ser humano, yo tengo siempre a Dios presente en todas las cosas, indistintamente a veces con las personas que comparto, y creo que todos obedecemos a alguien que nos tiene acá, que nos trajo acá. Entonces en esa línea siento que Él es el que me ha conducido para no equivocarme tanto en la vida. No es que no haya fallado, sí, pero quizás dentro de la parte laboral nunca me he visto en un estrado judicial como
como una persona que haya cometido algún abuso de autoridad o haya hecho algo que pues no que me equivocara, sino que lamentara de verdad. Ok, entonces estamos viendo que usted tiene un autocontrol, usted tiene intrínsecos los valores expresados desde su niñez en su hogar, vienen bien desarrollados, vienen en una forma lineal, valores éticos, morales, que nos vienen inculcando, que ahora se han perdido en esta sociedad tan globalizada que tenemos en nuestros días a nivel social. Perfecto. Como segunda pregunta oficial, cuénteme alguna experiencia en la que usted ha tenido que hacer uso de alguna técnica de defensa personal para lograr someter o inmovilizar a algún delincuente o alguna persona que en su parte psicológica, emocional, esté afectada y que no pueda controlarse. Solo en una ocasión, por mala revisión del muchacho que le tenía que hacer el cacheo que llama uno, esa persona ingresó al calabozo con un arma blanca. Por más que traté por el diálogo de pedírsela, porque en ese momento yo era el jefe de la caseta y responsable del mismo. Si algo le pasaba a él, pues tenía que ser hasta donde llegaran las consecuencias como tal. Fue muy difícil porque cuando uno trataba de abrir el portón del calabozo, él sacaba su mano y trataba de cortarlo a uno. En un momento determinado que vi que él se descuidó, quité el pasador del portón y me abalancé contra él. No sé cómo lo hice porque la estatura casi que eran unos 30 centímetros mayor que mí, por lo menos unos 80 o 1,90 andaba. Pero aún así lo pude doblegar en una esquina y otros compañeros me ayudaron más. Simplemente ese fue el único momento que he sentido que he usado un poquito la fuerza, pero era para quitarle esa arma blanca, sin agredirlo y sin mayores situaciones complicadas. Creo que ese es el único momento que pude. O sea, yo. ¿usted considera que logró tener aquel autocontrol en el momento que usted aplicó esa técnica de defensa personal con arma blanca? Sí, correcto, porque aunque cada año y los policías se profesionalizan más en estas áreas, antes era un poquito menos. Cuando yo ingresé, y para ser honesto, no fui a la academia. Entonces casi que uno con lo que usa es con lo que trae de chiquillo en la escuela. Conocimiento previo, Sí, empírico, podría podemos decir. decirlo. Por lógica, por reacción humana, emocional. Sí, sí, porque la defensa personal ya es una disciplina, ¿verdad? Pero sí, en eso pues actué tratando de prensarle la mano, como dice uno, hacerle un tipo de llave y que él soltara el puñal y que también se viera pues sin mayor facilidad de tener fuerzas o algo por el estilo, que si lo hubiera hecho creo que las cosas hubieran sido muy distintas, pero casi que fue la única vez que usé la fuerza o defensa personal o una táctica de defensa personal para tratar de quitarle un arma a una persona, pero sin agredirlo. ¿Y qué emociones le evocó esa experiencia? ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿Qué emociones sintió o recordó? A veces hay una cuestión que se llama adrenalina, que uno quizás no mide lo que hace, porque en cierta manera pues podía haber resultado yo herido y quizás la situación hubiera pasado a ser otra cosa. Pero cuando ya se quitó el arma y todo, queda una satisfacción de decir, pudimos desarmar a ese señor sin haber hecho algo que, que lamentar, diría uno. Ya el control normal que ya tenía era lo único que lo hacía diferente en el caso de tener un arma blanca y estar detenido y que podía agredirse él, es decir, autoagredirse o agredir a alguien más
y no pasó a más. Qué dicha, gracias a Dios. Y para finalizar, como pregunta número 3, a usted le iré mencionando algunas características de las tareas policiales. Usted me va a ir diciendo, y mencionando cuáles emociones le ha provocado cada tarea y de qué manera logra la regulación de esas emociones. Como número 1, en la tarea policial tenemos el riesgo físico. ¿Qué emociones qué le evocan a usted? El riesgo físico, para usted, ¿qué emociones le atrae? El riesgo, perdón, el riesgo físico para mí es, bueno, una línea que a veces es un poco delgada. Hay que tener mucho cuidado de no cruzarse más de ella. Y pues en la parte de un cumplimiento se da el riesgo físico cuando haya que detener a una persona, más si por A o por B haya que implementar la fuerza. En estas ocasiones quizás yo he tenido muy poco ese riesgo físico por mi forma de ser. Nunca casi tuve ese contacto tan fuerte, tan directo con una persona detenida, porque mi forma de ser hacía que la persona fuera dócil para lo que correspondiera. ¿Y las estrategias utilizadas para regular esas emociones? El diálogo, la forma de hablarle como un ser humano que es. Siempre vi a un infractor como si fuese parte de mi familia, porque en algún momento él se equivocó como ser humano y tomó ese camino. Igual puede ser alguien de mi casa y no me gustaría que lo maltraten. En el uso de armas, ¿cuáles emociones le provoca? Más que todo cuando voy a polígono, que es cuando más puede decir uno que tiene esa libertad del uso de armas y para la cual uno va ahí, y la manipulación y como tal, y obviamente lo que uno aprende de ellas, obviamente siempre no abusándose de la confianza y teniendo el cuidado que corresponde. ¿Y las estrategias para regular esas emociones en el uso de armas? Es como un diccionario o algo parecido, en que cada una de las cosas tiene sus reglas. A, B y C. Dentro del uso de armas tiene que ser muy, muy minucioso. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber lo peligroso que son, pero también lo útil que son. Hay cosas que uno como policía, como ser humano, baja la guardia que llaman. Y ahí es donde tal vez las emociones del momento, el saber, no saber, más bien controlar qué es lo que tiene en las manos, puede provocar emociones muy distintas a aquellas cuando uno es realmente consciente de las cosas que está a su alcance o a la mano. Y en el uso de las técnicas de defensa personal, ¿qué emociones le provocan? En lo poco que he ido aprendiendo, creo que es muy bonito porque le brinda una facilidad para hacer detenciones, para doblegar a la fuerza a cualquier persona, creo, sabiéndolas utilizar y sabiendo también que tienen su medida. Uno no puede pasarse más de aquello porque como todo se puede volver en contra su mismo uso. ¿Y qué estrategias ha utilizado para el uso de técnicas de defensa personal? Lo he usado nada más en preparación en cursos, con mis mismos compañeros, no con la gente particular o civil. Entonces es muy diferente porque dentro del ensayo uno permite cosas, pero sabiendo que no está en riesgo su vida. Y cuando hay exposición de ofensas personales y gestos hostiles hacia su persona como agresiones o amenazas, ¿cómo es usted con estas emociones? Esto se experimenta mucho cuando hay muchedumbre o manifestaciones. Obviamente se prepara un equipo y
creo que el cabeza es el que dirige a todo el grupo. Obviamente uno, siendo parte del equipo de trabajo, tiene que escuchar muy bien las órdenes de los jefes y sabiendo que él es el único que guía al grupo, sabiendo también que de todo va a verse ahí y preparándose siempre de no descoordinar las líneas que conlleva a un buen trabajo, ya sea de avanzada o retroceso o de captura de personas dentro de una muchedumbre. ¿Y las estrategias que ha utilizado usted en esa exposición de ofensas? Creo que saber que el policía por lo general nunca ha sido bien visto dentro de la sociedad, siempre hay opiniones negativas contra él, entonces uno a veces previamente se prepara que nadie le va a tirar flores y el que se le va a acercar a veces es para sacar provecho, entonces hay que tener mucho cuidado. Ok. En exposición de víctimas vivas de accidentes o desastres naturales, ¿qué emociones usted ha sentido que le evocan? Y han sido muy difíciles porque he experimentado muertes de personas en abrir y cerrar de ojos quizás, porque sí las he visto morir en el momento de un accidente de tránsito. Y el proceder de ahí a veces es un poco extraño porque el tiempo se va y a veces uno no sabe ni lo que hizo. El detener a una persona, el pasar cerca del cuerpo que está inerte en el suelo, el ver todos los elementos que componen esa escena, escuchar a un papá llorar por su hija, acordarme todavía, a pesar de que fue en el 93, como si fuera hoy la muerte de esa primera niña que vi en mi trabajo. Nunca se me va a olvidar. Incluso su nombre siempre quedó grabado en mi cabeza, que es Angie Yuyip. Y me decía el papá que la mamá le había dicho, o la esposa a él, que le cuidara bien a su hija, ya que era la única que tenían. Entonces son sentimientos muy encontrados y todavía, a sabiendas que eso pasó cerca de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y yo todavía a las 7 de la noche, con la ropa que andaba puesta, todavía tenía parte de esa muchachita. Porque sin darme cuenta pasé por donde habían parte de sus sesos y con mis zapatos, al correr, quedó mi camisa por detrás pringada. Es Muy algo, duro ese evento, ¿verdad? sí, eso y otros más acá cerca de la autopista por La Galera. Esta vez ver una pareja de personas desmembradas en el pavimento es algo que nunca se borra. Pero esa niña sí, porque yo la vi viva. Yo la vi cuando ella se resbaló de las manos del papá y la buseta, una microbús en ese momento, le pasó por su cabecita. El sonido y todo lo tengo tan claro como ese día. ¿Y qué estrategias usaste para regular esa emoción durante el tiempo? No sé, es el proceso, dice uno, de ir asimilando situaciones que la vida le presenta, porque uno no está preparado. Y hay circunstancias que sí, pero hay otras que no. Y esta es una de ellas. Y como te digo, no te puedo decir que las he manejado porque el recuerdo evoca el momento propiamente que se dieron las cosas. Entonces, diría uno, son sentimientos encontrados. Esta muchachita, ¿cuánta edad tendría hoy? Pero no está. Ese papá no sé qué se hizo. El chofer de esa microbús ni cuenta se dio. O sea, son historias que quedan ahí, eso uno del proceso de los años, no sé si le ayuda a sobrellevarlo, pero en el momento uno está nada más tratando de hacer lo que es la función policial y como que se desentiende de la realidad hasta 2 o 3 horas después.
Eso lo vamos viendo más o menos también relacionando con lo que está usted diciendo, es con la exposición a cadáveres y restos orgánicos. ¿Qué emociones le, aparte de lo que te provocó esa muerte, de esa exposición en ese momento cuando la niña quedó fallecida en el lugar, exposición de cadáveres? Tuviste la exposición, tuviste esa emoción, esa ocasión fuerte. Sí, claro, porque como le digo, somos seres humanos y algunos somos más sensibles que otros. Hay otras personas que son muy fuertes y tienen el autocontrol de un sentimiento y no o se lo reprimen quizás por la función que cumplen, pero a mí me cuesta. Entonces, no es que no deje de salirle lágrimas a uno, sí le salen lágrimas, pero en el ir y venir de la situación que se da, hay que secarlas y seguir. Eso viene siendo como una estrategia utilizada para regular su emoción. Sí, claro, porque como digo, dentro de toda la función policial, dentro de cada uno de los puntos que hemos tocado, si uno se pone a ver a la persona que está a la par o al frente, indistintamente conocida o no, detenida o no, y si uno lo visualiza como alguien de la casa, su pensamiento es diferente. Si uno ve estas situaciones de cadáveres sobre el piso, a veces uno dice sale de la casa pero no sabe si regresa. Exactamente. Y es parte de ese ir y venir de sentimientos que a pesar de que y pueda que lo afecte a uno, a veces tampoco se pueden evitar. Sí, claro. Muy fuerte, es muy fuerte el ver morir un niño, más en esta situación que era un niño. Igual ver el padre que quedó ahí con una parte psicológicamente eh, a la vez cuestionada por él mismo, porque él se cuestionaba Sí, claro. en ver la situación, de ver que la niña estaba y ahora no está. ¿Qué le voy a decir a la mamá? Entonces, esas son cuestiones que el ser humano, me imagino, se hace en el momento, ¿verdad? En ese preciso instante. Y usted como oficial de policía, usted está pegado a esa situación. Uno dice, me imagino, usted quiso decir, ¿por qué no fue más rápido? Lo ayudé, o llegué más rápido, o estuve en el momento, en ese lugar, y la fuera tomado y la agarro el brazo y la hago sacada. Me imagino que usted se pregunta todo eso, ¿por qué no estuve antes de? Sí, quizás una de las cosas que uno dice y ver, o sea, haber hecho algo muy difícil porque no estaba a mi alcance. Lo que sí fue tal vez una desatención del papá al cruzar una calle y sin fijarse bien en el semáforo. Quizás esos son esos momentos donde la luz verde pasa a roja, de roja a amarillo y de amarillo a verde. Quizás él no vio que la roja ya no estaba y que el amarillo iba ya en movimiento, porque fue sobre línea de cruce de calle y la buseta era pequeña. No sé también cómo el chofer no vio al señor si lo tenía prácticamente al frente. La chiquita era más o menos como de 1,10 m, 6 añitos tenía. Y él, como podía, como era un paso donde había un semáforo, la microbús iba despacio, pero hizo un cruce cerca casi de 12 metros de lado a lado. Cuando se la llevó, cuando nos gritaban o la gente gritaba, pero como Costa Rica ese día había jugado contra Panamá y le había ganado en el Estadio Nacional, la gente andaba con una algarabía. Claro. Entonces parte de esto fue la distracción que hubo para el chofer y no sé si el señor también se distrajo para cruzar el semáforo. Cuando nosotros giramos, vimos que la buseta iba, obviamente, del lado contrario de nosotros. Giramos la cabeza y vimos que la buseta iba de frente y las piernas del señor y de la chiquita se veían por debajo del bumper. Uy, qué duro. Él la hacía levantar, 2 veces la hizo levantar porque como que la chiquita se le enredaba los piecitos, pero en la tercera vez
ya no la pudo sostener. Fue cuando se les zafó de viaje y cayó sobre esa línea de las ruedas o las llantas. Qué duro. Vamos a pasar con el siguiente, la siguiente tarea. La tarea proximidad extrema, perdón, a delitos moralmente repugnantes, extremadamente violentos. Entre ellos tenemos violencia doméstica, agresiones sexuales. ¿Qué emociones ha vivido en esas situaciones moralmente repugnantes o violentas? Todavía es extraño porque a pesar de que tengo tantos años en la función pública o pues en trabajar en fuerza pública, el contacto directo que tuve con las personas en estas situaciones que se mencionan fueron muy pocas o casi nada en un lapso de 4 años. De ahí para acá he venido trabajando en otro puesto donde se ha aislado parte de mi relación con las personas, entonces ya no hago cumplimientos y tampoco atiendo incidentes o situaciones como en mención. Y estrategias que bueno, o que utilizan regularmente para controlar una emoción de una violencia doméstica, ya que usted, si está destacado en un cierto sector, ¿qué pasaría? ¿Qué estrategia usaría usted? Ahora que mencionas, una vez aquí en el puesto tuve que hacer un cumplimiento cerca de los 50 metros. Había una actividad y le damos seguridad a la casa por fuera. Cuando pasa un automóvil y uno de los que me acompañaban ahí de seguridad me indicó, ¿vio lo que va en el carro? Le digo yo, sí. El señor iba agrediendo a su compañera. Ese vehículo paró cerca de 50 metros donde yo me encontraba. Como ellos salieron, tanto la señora y el señor, y empezaban como a gritarse fuera del carro, yo atendí ese llamado y logré calmar al señor, prácticamente tenerlo inmovilizado sin necesidad de tocarlo, simplemente con mi voz. Pedí cooperación a otros compañeros que sí andaban en calle y les dejé el cumplimiento a ellos. Pero es algo inhumano que los hombres o cualquier persona agreda a otra persona. Y en este caso, nunca se justificará una agresión, mucho menos de un compañero a su compañera. ¿Y qué emociones sintió ese momento cuando usted hizo la aprehensión del señor? Satisfacción porque no sé qué hubiera pasado si no llegamos, porque también posteriormente llegaron 2 compañeros más a auxiliar a la situación, porque solo yo creo que tampoco el señor se iba a sentir tan minimizado en su fuerza, pero cuando vio que llegaron 2, también él parte de su situación o su condición que tenía, dejó de hacerla, ya prácticamente quedó con un temperamento diferente. Usted manejó esa estrategia, la estrategia que utilizó usted en usted fue estar sereno, tranquilo, avisarle al Señor, serenarle un poco lo que estaba haciendo. Como digo, a veces uno tiene que usar un tono de voz un poco fuerte, pero sin tender a gritar, sin tender a ofender o sin tender a humillar. Creo que uno puede hablarle fuerte a una persona y si esa persona es consciente de lo que uno le está dando a entender, sabe que lo que se está haciendo no es lo más correcto. Así es. En la problemática social, problemas de alcohol, drogas, problemas de sanitarios, robos, detenciones, identificaciones, persecuciones, riñas. En esa problemática social, ¿qué emociones le han evocado a usted cuando ha tenido un cumplimiento o ha visto? Sí, precisamente parte de esto se vivió mucho en su momento en la zona roja cuando yo estuve trabajando.
Es una zona de mucha indigencia en San José, muchos drogadictos, mucho problema de riñas entre ellos mismos. Y es algo con lo que había que lidiar, algo que es difícil, las drogas en el ser humano, cómo lo transforman, cómo los hacen cambiar. Y yo siempre tuve esa línea. Y el caer a un vicio, que sea una droga o el que sea, es a un paso, es a un abrir y cerrar de ojos. Porque el ser humano es tan frágil que cuando menos piensa, toma la decisión menos correcta. Ellos la tomaron, y no porque ellos la hayan tomado son menos que nosotros. Creo que aunque sean indigentes, aunque sean drogadictos, creo que siempre uno debe tratarlos como debe ser. Claro que llegarán momentos en que la ley también tiene que tener su línea de hacerlos saber a ellos que muchas cosas no son permitidas, pero nunca saliéndose de lo que la ley no le permite a uno, que es agredirlos. Y por lo general, sí habían compañeros que los agredían cuando habían entradas en tiendas o locales comerciales y habían indigentes, algunos los golpeaban, otros les echaban agua. Y había antes también una unidad que se llamaba la Cruz Blanca, que se encargaba de recoger a todos los alcohólicos e indigentes y los montaban en una ambulancia blanca y los llevaban a bañar. Pero esa unidad dejó de existir. Entonces era cuando más también se daban estas situaciones en la calle, porque no tenían a dónde llevarlos o nunca se preocupaban por bañarse o buscar casa o buscar rehabilitación. Esto fue parte de su mundo. Y creo que a pesar de que tengo más de 25 años, quizás más, de no entrar a la zona roja, y supongo que debe estar igual o peor, porque es un lugar donde la gente encuentra casa, abrigo y sustento en las aceras o en cualquier rincón de San José o de sus calles. Y en ese momento, ¿qué estrategias utilizó usted para regular esa emoción que sentía usted, de esa, como usted sentía como una emoción, podemos decirlo, me parece, una emoción como, ¿qué le diría? Como, Es contradictorio, ¿sí? Es contradictorio porque hay un cruce de emociones que uno no logra entender. ajá, Cuánto uno puede racionalizar sus ideas, sus pensamientos y decir dónde yo me encuentro y dónde yo estoy. exacto, y usted puede ver esa emoción plasmada, que esa persona puede llegar a ser su familia, Sí, claro, sus hijos, podrían llegar a ser un futuro sus nietos. sí, porque como te digo, o sea, nosotros estamos expuestos a equivocarnos sobre esa línea, que es tomar una droga por salir de un problema X. Así es. ¿Y qué estrategias hiciste para regular esas emociones? ¿Qué aplicaste para usted? ¿Cómo hizo para sostener esas emociones? Como siempre he sido, creo, y eh, habrá una que otra lágrima, que es parte del desahogo de cómo controlar parte de una emoción y pedirle a Dios por ellos. Es lo único, porque si ellos no quieren cambiar, mentiras que uno los puede cambiar. Y por más consejos que uno le dé, muy poco los escuchan o los toman en cuenta. Pero lo que sí te digo es que indistintamente la persona que sea, uno siempre debe decir, y si fuera tal, ¿qué diría o qué haría? Pensaría lo mismo. Tal vez porque no lo conozco, tal vez porque huele mal, tal vez porque no es mi familia. No,
es igual, es un ser humano. Entonces, a veces el control de emociones va por ahí. Cuando usted se ve en el lugar del otro, ahí es cuando uno dice cómo debo actuar o cómo debo pensar. Y teniendo un límite a esos también, a esos sentimientos, porque tampoco uno se puede dejar llevar y terminar quizás en una depresión porque hay sentimientos tan fuertes que si uno no los bloquea, puede llegar a ser eso. Claro que sí. Bueno, aquí hemos terminado las 3 preguntas que se le hizo al oficial Leiber Calvo Sánchez, destacado en la delegación de Curridabat, San José, Costa Rica, el cual nos ha brindado información muy valiosa, en la cual se va a proceder como segundo parte a hacer un análisis de cada pregunta con referencia a los documentos guiados por el tutora. Le agradecemos mucho la prestancia, las ganas de ayudarnos en esta entrevista, de brindarnos información, comunicación de todas y todas estas situaciones que se vive en la función policial, llámese el año que sea hasta la actualidad, que hemos visto cómo se ha manifestado la forma de actuar a nivel social en tiempos de los años tras anteriores de más de 20 años de servicio de este funcionario policial, en el cual se ve que ha tenido una función extremadamente y extraordinariamente impecable, no ha tenido problemas relacionados con asuntos de autoridad competente, legal, y en la cual nos ha brindado esta pequeña entrevista con estas 3 preguntas, en las cuales vemos que es un oficial apegado a nivel emocional y enlazado a nivel espiritual, en el cual ha tenido también el uso de sus técnicas de defensa personal para repeler alguna acción o situación en el cual su función o actividad policial ha tenido que anteponer ante una situación, puede ser, llámese problema, puede ser riña, puede ser algún caso fortuito o un accidente o una situación que está expuesto el policía en su función laboral diario a diario, día a día, los 365 días al año, las 24 horas al día. Con esto llegamos a la conclusión y le agradezco mucho al oficial Leiber Calvo la entrevista, la cual va a ser de gran ayuda, y vamos a dar el análisis que corresponde según la tarea asignada por la tutora. Muchas gracias, Leiber, se le agradece. Con mucho gusto, Chir. Y bueno, como de cariño te digo, Chir, humildemente, bueno, agradecerte, Chir, también por tomarme en parte en este trabajo. Pueda que se saquen cosas buenas como pueda que no, porque siempre el estudio como tal exige sacar lo mejor de cada entrevista, de cada historia, de cada persona. Pero lo que sí quiero también que quede muy claro, para mí, que en lo que uno haga, sea pequeño o sea grande, hay alguien que lo permite. Y ese alguien siempre va a estar con nosotros. Entonces, no importa donde estemos, a donde la vida nos lleve, ese también va a estar con nosotros. Lo importante es nunca sacarlo de nuestro corazón y nuestra mente. Caminar de la mano, de la guía de Él, siempre nos va a abrir puertas, siempre nos va a levantar cuando estemos caídos, siempre nos vamos a sentir seguros a pesar de que nadie esté con nosotros. Entonces, eso sí me gustaría
que se lo lleven. Tal vez no es parte de mi historia, mi vida, sino la parte que Dios ha hecho en mí, que nunca me ha abandonado. Y aunque como ser humano sí lo he abandonado a veces, Él nunca lo ha hecho conmigo. Entonces, esa es la experiencia que sí quiero que transmitir, de que nunca dejen de pedirle a Él lo que tanto puedan estar necesitando. Gracias. Muchas gracias, Leiber, y eso es muy importante para